¿Cuál- ¿Cuáles son las competencias que eventualmente está demandando el mercado? ¿Cuáles son los problemas asociados a esas competencias que normalmente vemos? Y ofrecerles una ruta de formación de competencias asociadas al diplomado de seguridad funcional y sistemas instrumentados de seguridad que está pronto a iniciar en Academia CCF. Entonces la idea es poder conversar un rato sobre este tópico. Nos vamos a tomar seguramente media hora, 40 minutos y ahí podemos también quedar un ratito más, si así lo desean, para abrir la temática. ¿Okay? Lo cierto es que hoy día el auge de normativas como de seguridad de procesos en Perú, en Colombia, en Argentina, cambios en la normativa de EPA en Estados Unidos, que seguramente después van a repercutir en la de OSHA, van allanando el camino para que se tenga de alguna forma que buscar personas que tengan un perfil específico demostrado para poder acometer una nueva realidad en la industria en términos de saber dónde se deben hacer las inversiones en términos de la reducción de riesgo. ¿Okay? Entonces, hoy día, digamos, en términos de la experiencia operativa, lo primero que normalmente, mi nombre es Rommel Rodríguez, no me presenté, discúlpenme, eh, yo trabajo para CSF y normalmente me dedico a los temas de seguridad de procesos y seguridad funcional. Dentro de el entorno operativo de hoy día hay unas ciertas exigencias que a veces pasamos de largo. Por ejemplo, en Perú hay una legislación que está relacionada a hidrocarburos que nombra taxativamente que los automatismos deben ser controlados por una normativa que en su momento se llamaba ISO 84, que hoy día es ISA o ISS 1511. Y hay una obligación legislativa sobre manejar ese tipo de sistemas, que son sistemas que están relacionados con la seguridad a través de un automatismo para generar una reducción de riesgo. Si en el caso de Perú, que el marco de gestión de seguridad de procesos es más hacia OSHA y el de Colombia es más hacia CEBESO, hacia europeo, no deja haber una relación en que si hay un elemento crítico para la seguridad tipo sistemas instrumentados de seguridad, debe tener un, eh, una descripción de tareas asociadas, unas competencias asociadas y una forma en que eso va a ser mantenido y gestionado para poder hacer la reducción de riesgo. Yo que tomo exámenes de certificación para TV y para Rhinology en Latinoamérica, una de las cosas que debemos entender es que el sistema instrumentado de seguridad, desde que se piensa hasta que se desincorpora, debe regirse por lo que se llama un ciclo de vida de seguridad. Es una forma de trabajar, hay una especificación del orden en que tienen que ejecutarse cada una de las tareas relacionadas al diseño, relacionadas a la especificación, a la ingeniería, a la puesta en marcha, a la desincorporación, al manejo del cambio. Cada cosa tiene un orden específico y aquí la norma es muy estricta en términos de que el orden de los factores se altera el producto. Entonces tiene que ser visto como un proceso holístico, completo, todo el ciclo de vida. Muchas veces las organizaciones tienen la tentación de hacer énfasis en unas fases del ciclo de vida o en unas partes y en otras no. Y la normativa es muy clara. En lo que tú entras a leer la normativa, ya en la cláusula 4 te dice, miren, eh, definitivamente usted tiene que seguir el ciclo de vida para asegurar que usted va a minimizar la posibilidad de un error en el proceso de diseño y en el proceso de mantenimiento y operación de ese automatismo. Y pareciera algo ilógico que teniendo una norma también estructurada, también especificada en términos de qué debo hacer y da libertad para que las organizaciones decidan el cómo lo voy a hacer, que teniendo todos los requisitos, nosotros aún no sepamos qué debemos hacer. Nosotros, por eso, dentro de CCF abrimos el club de lectura
de la normativa 61511, porque nos parece absurdo que la normativa te dice todo exactamente lo que tienes que hacer en el orden que lo tienes que hacer y aún así fallamos. Son 763 requisitos de la normativa. Cada persona que tiene una responsabilidad, bien sea por hacer análisis de riesgo, bien sea por hacer diseño, por hacer especificación, por hacer mantenimiento del sistema instrumentado de seguridad, tiene que responder a una colección de esos requisitos. Y hay un orden específico en que los requisitos tienen que darle vida al sistema instrumentado de seguridad. Entonces, lo primero que uno busca en un proceso de certificación es que la gente conozca que existe un ciclo de vida y que el ciclo de vida tiene que estar gestionado. Gestionado implica poner a las personas correctas a hacer lo correcto, darle las herramientas, hacer unas planificaciones, tener recursos para poder llevar adelante. Y eso es lo primero que tenemos que entender. El ciclo de vida es algo que se tiene que mirar desde el punto de vista completo. Usted puede ser el experto programando PLCs de seguridad, pero si usted no sabe cuál es el impacto de que usted eh, elija una programación de una votación específica sobre quién va a hacer mantenimiento, usted posiblemente está induciendo al error y para eso la normativa da, eh, digamos, los lineamientos para que usted haga la tarea en forma correcta. Nosotros en el año 97, en el año, no mentira, en el año 2017, hicimos una encuesta para todos nuestros clientes en Venezuela, para todo lo que era el parque refinador y las plantas más grandes de petroquímica y de gas, y descubrimos que dentro del ciclo de vida había la falencia de un documento muy específico que se llama especificación de requerimientos de seguridad, que es lo que da pie a cómo yo debo diseñar un sistema instrumentado de seguridad. El 70% de nuestros clientes no tenían una especificación de seguridad. Y eso no es algo que es propio de Venezuela. El hecho de que en 2003 y luego en 2013 la Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido, la HCE, hizo un estudio donde determinaba que cerca del 44% de las causas de accidentes relacionados a automatismos tenían que ver que había una muy pobre especificación de lo que se debería hacer o de lo que debería hacer el sistema o la función instrumentada de seguridad. Si a eso le sumamos casi un 16% en términos de la puesta en marcha, más diseño e ingeniería, es casi el 60% de los problemas tienen que ver con una pobre especificación y eso es responsabilidad nuestra, no es una falla aleatoria del sistema. Cuando nosotros hablamos de sistema instrumentado de seguridad, la gente vive en una fantasía de que debe comprar el mejor PLC, colocar las votaciones más enrevesadas para evitar una falla, pero esa falla es, si se quiere, una falla que es aleatoria. Los problemas están en la falla sistemática, que es no seguir, no conocer la normativa y no seguir el ciclo de vida asociado. Y todo esto, pues, deriva en accidentes catastróficos, una mala especificación, por ejemplo, de un sensor de nivel, en el caso de BP Texas, pues llevó a un error en una medición que terminó contribuyendo directamente a un accidente mayor súper conocido. Entonces, una de las cosas más importantes de conocer es que uno debe entender en qué parte del contexto del ciclo de vida yo tengo responsabilidades. Si yo soy eh, alguien que trabaja en ingeniería, o si yo soy alguien que trabaja en estudios de riesgo, o si yo soy alguien que trabaja en puesta en marcha, o si yo soy quien programa, o si yo soy quien mantiene, o soy yo quien opera una instalación. Todos tenemos un juego de responsabilidades y para esas responsabilidades se definen tareas y esas tareas requieren de unas competencias. Ahora, ¿quién requiere de esas competencias? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer y la normativa es tan buena que te lo dice taxativamente, usted tiene que identificar todas las personas que tienen una tarea relacionada con el ciclo de vida de seguridad, tiene que identificarlo con nombre y apellido, tiene que definir cuáles son sus responsabilidades en términos de esas tareas que él ejecuta y tiene que asegurar que sea competente. Y tiene que mantener esas competencias en el tiempo porque las cosas cambian. Si yo cambié porque hice una migración de un PLC de seguridad, pues posiblemente migré por otra versión, yo necesito nuevas competencias. Eso quiere decir que en definitiva yo voy a necesitar que las competencias se mantengan. Y como les decía, siempre va a estar asociado a la definición de mis responsabilidades dentro del ciclo de vida de seguridad. Y eso
es algo que nosotros deberíamos entender desde el inicio de quienes trabajan en seguridad funcional, porque a veces pensamos que un proceso, por ejemplo, de certificación, usted le va a ir bien porque usted conoce de PLC de seguridad, o usted le va bien porque usted tiene 20 años haciendo HACCP. Y resulta que no le va bien porque de eso no se trata la certificación, o por lo menos no la certificación en los términos que se los voy a describir más adelante. Porque se supone que lo que yo necesito que tú me demuestres es que usted conoce el sistema de gestión bajo el cual yo voy a diseñar, operar y mantener un sistema instrumentado de seguridad que entiende cuál es el impacto de un desempeño subestándar en términos de competencia, que conoce las tareas de las cuales usted es responsable y las lleva adelante de la mejor forma posible con los recursos que la compañía o que la organización le da. Y si no está en esas condiciones, usted va a saber cuáles son las posibles falencias porque usted conoce todo el ciclo de vida de seguridad. ¿Okay? Dentro de lo que especifica la normativa 6.15.11, y vuelvo a invitarles al club de lectura, que creo que esta semana o la otra nos toca reunión para leer la normativa en conjunto, el alcance de 6.15.11, digamos, seguridad funcional para la industria de procesos es 6.15.11, pero seguridad funcional existe para maquinaria, en manufactura, existe para la industria de energía nuclear, existe para la industria de vehículos, existe para la industria existe para la industria de trenes, existe para la industria de equipamiento médico. Entonces, seguridad funcional es básicamente una ciencia para estudiar que un sistema que sea automatizado, que de alguna forma tiene una relación con el cuidado sobre la vida, safety, haga su trabajo de la mejor manera. Y si en un dado caso fallara, esa falla no termine en una situación adversa. Entonces yo ya de antemano reconozco que los sistemas son falibles y que yo tengo que entender cómo esos sistemas fallan para poder tomar las previsiones del caso y hacer que una vez que falle yo vaya a una posición conocida que no genere daño sobre las personas. Entonces la 6.15.11, que es una normativa que cambia el juego, a partir del año 84 empezaron a reunirse quienes crearon las primeras versiones de la normativa. Las últimas versiones son para IEC 2016, para ISA 2018, pero es la misma norma. Antes había una cláusula de diferencia, hoy día ya eso no existe, son exactamente las mismas normas. Así que cuando les hablé de 6.15.11, bien sea por ISA o por IEC, es exactamente lo mismo. Y tiene unas connotaciones específicas. Lo primero es que C1511 solamente tiene que ver con la industria de procesos. ¿Qué significa industria de procesos? Estamos hablando de todo aquello que procesa materia prima en forma continua. Estamos hablando de oil and gas, de petroquímica, de solventes y pinturas, de farmacéutica, de pulpa y papel, de electricidad no nuclear. Ese tipo de industria tiene una regulación específica para su seguridad funcional. Si usted cambia de industria, como le decía hace un rato, a manufactura, puede ser que cambie el tipo de normativa que usted tiene que atender, aunque todas las normativas de seguridad funcional más o menos obedecen a 6.15.08, que es la normativa madre que sobre todo la utilizan quienes son fabricantes, no necesariamente quienes son usuarios finales y integradores para la parte de seguridad de procesos. ¿Okay? Esto tiene dos herencias básicas. La primera herencia, que nos encanta a los que tenemos un perfil técnico ingenieril, que es que está basada en desempeño. Eso quiere decir que tanta necesidad de reducción de riesgo yo tengo, pues tanto de seguridad debo poner en mi proceso, bien sea vía sistema instrumentado de seguridad acompañado de otras capas de protección. Pero te da un target que perseguir. Y como nosotros técnicamente nos gusta demostrar matemáticamente que tenemos la razón, es muy fácil perseguir un target de probabilidad de falla en demanda aleatoria para lo que es un sistema instrumentado de seguridad. Y eso es lo que normalmente la gente conoce de capacitaciones de seguridad funcional. Siempre que vayan a una capacitación de seguridad funcional, normalmente quienes brindan este tipo de capacitación se restringen a una relación que tiene que ver mucho con productos que se ofrecen. ¿Quiénes dan capacitaciones de seguridad funcional? Quienes venden PLC de seguridad, quienes venden transmisores, quienes venden válvulas. ¿Y a dónde va
enfocada esa capacitación? A la probabilidad de falla en demanda, al cálculo del SIL, a la determinación del SIL, pero hasta ahí llegan. Pero resulta que eso es una pequeña fracción de la normativa y es lo que hoy día nosotros en CCF, Consultoría en Seguridad Funcional, dentro de unos pocos días, en agosto, cumplimos 20 años trabajando estos temas. Hemos estudiado el tema hasta la saciedad y entendemos que el problema no está en el desempeño. El desempeño se determina y se determina entendiendo el contexto organizacional. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces usted va a una instalación y dice, ¿cuántas funciones instrumentales de seguridad tiene? No, tengo, pongan ustedes 20. Ok. ¿Y cuál es la distribución? Bueno, tenemos 10 SIL 2, 4 SIL 3 y 6 SIL 1. Entonces, y ustedes tienen la capacidad para hacer un mantenimiento y mantener la integridad de una función SIL 3. Te ven así como raro, como diciendo, bueno, no sé a qué este tipo me está hablando. Y después tú le preguntas, ¿y cada cuánto prueban las funciones? Dice, no, no las probamos. Eso vino así por diseño y así quedó. Entonces, dan un salto de fe sobre un desempeño que posiblemente les esté costando tener dentro de su organización una falsa sensación de seguridad, a partir de decir que a lo mejor una función con un SIL alto es mejor y es todo lo contrario. Y eso son cosas que se aprenden cuando uno profundiza en el análisis y el estudio del ciclo de vida. Entonces, una herencia es tener un performance o un desempeño que buscar en términos de probabilidades de fallas aleatorias. Y eso es perfecto. Nosotros sabemos las tasas de falla que tiene una instrumentación. Yo determino por política de la compañía cuánto los voy a probar. Debo definir cómo son los protocolos de prueba para definir cuánto es la capacidad de revelar fallas ocultas. Y en función de eso, pues yo construyo una función con un performance determinado. Pero resulta que la segunda herencia, y para mí más importante esta normativa, tiene que ver con la definición del ciclo de vida y con la gestión sobre ese ciclo de vida. Y el ciclo de vida te dice exactamente todos los pasos que tú tienes que llevar adelante para evitar una falla sistemática. Fíjense que acabamos de hablar de fallas aleatorias para el desempeño, hardware, configuraciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que la mayoría de los problemas, fíjense que vimos que el 44% de los accidentes, lo vimos en las diapositivas anteriores, tienen que ver con un problema de especificación. ¿Y quiénes hacen especificación? Nosotros, los humanos. Y nosotros vamos entonces haciendo o dejando de hacer cosas que terminan impactando el performance. Y eso tiene que ver con no cumplir el ciclo de vida o con no gestionar el ciclo de vida. Tanto es así que nosotros desde hace mucho tiempo en CCF somos la única consultora en Latinoamérica que tiene un sistema de gestión basado en 61511, que es como una especie de ISO 9000, pero solamente para trabajar seguridad funcional. Y eso da unas garantías de cómo yo ejecuto una tarea como compañía que esté de conformidad con la normativa, cumpliendo en el ciclo de vida paso a paso cada uno de los 763 requisitos. Yo debo velar que eso se cumpla cuando yo soy parte de un proyecto, dependiendo de las responsabilidades que a nosotros nos dan. Entonces, gestionarlo implica cumplir con los controles que da la normativa. Hay controles técnicos que se llaman verificación, hay controles de gestión que se llaman assessment, hay controles del sistema propio de gestión que se llaman auditorías y son procesos que corren transversalmente para asegurar que la gente cumple con el ciclo de vida que lleve a construir un sistema instrumental de seguridad con un desempeño adecuado. ¿Okay? Y finalmente, como todo al final, cada una de las tareas la hace una persona, yo tengo que distribuir todas esas tareas en personas que son responsables de cada una de ellas y generar las competencias asociadas. Nosotros trabajamos con clientes donde eventualmente se hace un perfil de competencias para cada eh, rol de trabajo alrededor del ciclo de vida del sistema instrumental de seguridad y se genera una evaluación de competencias y se genera una ruta de generación de competencias para poder asegurar que no vamos a estar expuestos a mandar a alguien a hacer una tarea para la cual no está preparado y que eso termine en un accidente mayor. Les voy a dar un ejemplo muy básico de, de una falta de competencia. Imagínense que a mí me mandan a especificar una función instrumental de seguridad y resulta que yo nunca pregunté cuánto era el tiempo de accionamiento que debería tener esa función instrumental de seguridad según la dinámica del proceso. Eso se llama Process Safety Time.
Y resulta que yo diseñé perfectamente mi función instrumental de seguridad. Cuando hago las pruebas, la válvula cierra perfectamente, cierra en forma hermética, etcétera, etcétera. Pero resulta que como yo no tomé en cuenta la variable tiempo dentro de una especificación de requerimientos de seguridad, pues la válvula cierra a destiempo. La dinámica del proceso es más agresiva y yo termino con un recipiente que ha reventado, que hay una pérdida de contención y después es que la válvula cierra porque el actuador fue calculado para esa velocidad en específico porque no tenía un performance en términos de efectividad, en términos de tiempo, que yo pude haber tomado en cuenta para hacer un mejor diseño de mi función. Pero eso lo dice la normativa. Si yo no lo tomé y no lo hice, es simplemente porque yo no conozco la normativa y no tengo las competencias para trabajar en ese tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, hoy día, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, usted va a saber que si usted no sigue ISA 61511, que es la misma IS 61511, usted está en un proceso de violación de los RAGAGEPS, que son las mejores prácticas adquiridas en seguridad de procesos, en PCM, en Process Safety Management. Y les comentaba el caso de Perú, que tiene una normativa muy específica que también nombra ISA 84. Son aspectos que son muy difíciles de demostrar, que yo no sigo la mejor práctica que está hoy día como estado del arte para hacer una actividad y yo sufro un accidente y tenga que demostrar que la forma en que yo lo hacía era superador o era mejor que la normativa de consenso a nivel mundial. Cuando se escribe una normativa, se reúnen primero como 50 tipos que tienen cada uno 50 años haciendo esto. Eso nos da un montón de horas hombre y después va a una discusión abierta donde se puede meter cualquiera y cualquiera opina en función de enriquecer lo que se va a hacer en esa normativa. Entonces, no tomar la normativa como parte de nuestro trabajo del día a día es, si se quiere, pretencioso en el peor de los casos. Entonces, resumiendo, lo que exige la normativa es que usted tiene que conocer el ciclo de vida, que ese ciclo de vida lo tiene que acompañar de un sistema de gestión. Ese sistema de gestión incluye un sistema de gestión de competencias del personal, que son los que al final van a llevarlas a hacer las tareas para asegurar un desempeño. Y el desempeño es simplemente ni el 10% de la normativa y posiblemente no es ni siquiera el 40% de las fallas de un sistema instrumentado de seguridad. Para que yo viva confiado de el performance en términos de probabilidad de falla en demanda, yo primero tengo que asegurar que yo limpié mi proceso de posibles errores sistemáticos. Y la única forma en que yo puedo hacer eso es que yo dé cumplimiento al ciclo de vida en forma gestionada. De ahí tan importante que nosotros, nuestras capacitaciones, cambian el foco. No es que no cubramos el tema de desempeño, se hace y se hace muchísimo, se hace al detalle, pero también hacemos mucho énfasis en lo que consideramos más importante, que es la gestión de la seguridad funcional. Y eso implica gestionar recursos, personas, actividades, procedimientos, herramientas, que posiblemente es lo que termina siendo una causa raíz de un accidente. Y es lo que nosotros en 20 años trabajando los temas de seguridad funcional, estamos seguros que es lo que normalmente la gente desconoce y por una razón, y la razón se las expresaba hace un rato cuando hablábamos de desempeño. Normalmente quien va a dar cursos de seguridad funcional va a ser Siemens, Yokohama, Rodwell, Honeywell, fabricantes. Y los fabricantes se rigen ellos mismos por un sistema de gestión basado en 61508, que es para fabricantes, y les interesa demostrar de alguna forma que sus sistemas tienen tasas de falla suficientemente bajas como para trabajar en una función instrumentada de un SIL determinado. Entonces, el foco debe cambiarse en términos de generar las competencias asociadas a todos los perfiles que tienen que ver o que tienen alguna responsabilidad dentro del ciclo de vida. Entonces, las competencias que hoy día debemos cubrir dependiendo de los roles. Lo primero tiene que ver con las competencias o la expertise dentro de la tecnología, porque estamos hablando que son sistemas de seguridad o sistemas relacionados con la seguridad que son automatizados. Entonces, la tecnología, bien sea eléctrica, electrónica o programable electrónica, sensores, controladores, elementos finales,
Y la seguridad funcional asociada a ellos, cómo se comportan, cómo fallan, cuáles son las tasas de falla, cómo las calculo, etcétera, etcétera, es el conocimiento mínimo necesario para tratar de diseñar o mantener un automatismo de ese tipo. Lo otro es que como esto está basado en desempeño, yo debo entender cuáles son los peligros y riesgos asociados a los cuales yo puedo aplicar una tecnología como esta para hacer una reducción de riesgo. Y aquí yo hago un alto porque normalmente las organizaciones se dedican a escribir manuales de LOPA, que son unas camisas de fuerza. Dicen, mira, cualquier escenario que termine en un riesgo mayor, supongan que solamente tiene el vocablo mayor, debe ir al proceso de análisis de capas de protección, o LOPA, o asignación del SIL, como quiera que lo llame. Pues resulta que el escenario es un problema de seguridad intrínseca, que es un problema sistemático de la organización en el diseño. Y quieren que yo se lo resuelva con un automatismo que vive dentro del plano de las fallas aleatorias. Entonces, cuando no está bien entendido cómo se hace eh, seguridad funcional a través de un automatismo, muy probablemente empecemos a cometer errores y empecemos a generar funciones instrumentales de seguridad que no tienen ningún sentido. Que la organización, primero, les va a salir muy caro mantenerlo, seguro va a tener minando en bypass. Tercero, usted va a terminar perdiendo la plata. Cuarto, va a tener una falsa sensación de seguridad antes de bypassearla y termina siendo un problema para la organización, pero pasa por entender cuáles son los peligros de riesgo. Yo siempre comento un ejemplo de una vez que nos fuimos a hacer una auditoría en Argentina. Era una compañía de solventes y pinturas. Y resulta que cada reactor tenía una función instrumentada de seguridad SIL 3. Y cuando preguntamos por qué, dice, bueno, porque cuando nos hicieron el estudio nos dijeron que era SIL 3. La mantienen, no, eso está ahí. Ya ahí había un problema, pero como nos llamó la atención, le pedimos si querían que nos dieran acceso al estudio y nosotros lo analizamos. Resulta que el peligro de una reacción exotérmica en ese tipo de reactores no era posible. La cosa era así, bajo nivel en el reactor que genera una vaporización muy rápida y termina siendo una reacción exotérmica. Pues resulta que la mecánica interna de ese reactor tenía una especie de subvasija dentro que hacía que era imposible que tuvieras bajo nivel al punto de generar la reacción exotérmica. Entonces tenía funciones instrumentales de seguridad que ni siquiera deberían haber existido y además eran SIL 3, además no la mantenía, además gasté un montón de plata y además tenía que hacer una formación de competencia un montón de gente, repuesto, etcétera, que no tenían sentido. Entonces, entender adecuadamente cuáles son las consecuencias que yo puedo tratar con este tipo, cómo es que hace la reducción de riesgo, cuánto es una buena reducción de riesgo. Y aquí volvemos al tema de entender que un SIL más alto no necesariamente es mejor. Un SIL más alto está cubriendo una brecha de riesgo mucho mayor que tuvieron que haber cubierto la ingeniería a través de múltiples capas de protección. Porque uno lo que quiere es que existan muchas capas de protección para el mismo evento para tener una mayor probabilidad de que alguna actúe y detenga la progresión de un evento peligroso. Las otras o el otro set de competencias tiene que ver con la operación y mantenimiento. Yo debo reconocer cuando el sistema instrumental de seguridad está fallado y yo necesito como operador hacer una actividad. Yo como operador debo conocer cuáles son las consecuencias de bypassear el sistema. Debo conocer cuáles son las consecuencias asociadas a las funciones instrumentales de seguridad de las cuales yo estoy siendo protegido. Eh, si estoy en mantenimiento, debo saber el impacto de calibrar adecuadamente un dispositivo. A veces entrevistamos a instrumentistas y le decimos qué piensa él, cuál es la diferencia en dejar el transmisor en 3.98 en vez de 4 miliamperes para el cero de la variable, y les da igual. Y cuando tú le preguntas, pero ¿y cuánto crees tú que cambiaste el tiempo de seguridad de proceso o el tiempo de activación de la función instrumental de seguridad? Y no tienen ni idea porque no entiende la mecánica bajo la cual se debe mantener un sistema que hace seguridad. ¿Okay? Eso ahí es importante también. Lo otro es saber cómo está insertado esta normativa dentro de todas las legislaciones, regulaciones o dentro de lo que sería el cuerpo de RAGAP de una compañía o de normativas adheridas como normativas o estado del arte en la normativa interna. Y lo otro es entender y reconocer de antemano cómo es que nosotros vamos a gestionar
asumir las responsabilidades de gestión y poder entender y reconocer cuáles son los factores de degradación que pudieran estar impactando una métrica que me lleve a mí a tener que revisar un sistema instrumentado de seguridad. Les pongo un ejemplo, cambiamos eh, la dieta en una torre, porque ahora el producto, por ejemplo, en Argentina, que ahora hay mucho producto de vaca muerta que es mucho más liviano, entonces las plantas que procesaban un crudo convencional ahora tienen un crudo no convencional, es mucho más liviano y eso cambió la dinámica. El manejo del cambio implica que yo tenga que revisar cuál es la modificación que debo hacer en la función instrumentada de seguridad. O si yo estoy teniendo más demandas de las que yo supuse cuando hice análisis de peligro y riesgo, tengo que volver a revisar mi función instrumentada de seguridad porque posiblemente tengo que actualizar el cálculo. Si yo modifico una frecuencia de calibración o una frecuencia de una parada de planta para poder hacer el mantenimiento mayor y hacer las pruebas, yo necesito definir cómo impacta eso mi sistema instrumental de seguridad a través de un análisis de incertidumbre y sensibilidad que lo pide la normativa, pero nadie lo entrega. Bueno, CCF lo entrega, pero nadie lo entrega porque es mucho trabajo, pero es que eso es un requisito de la normativa para quien va a hacer el cálculo de la probabilidad de falla en demanda. Entonces, ¿cómo yo voy a omitir algo que la norma taxativamente me dice que tengo que hacer? Y esa es la diferencia entre una organización que tiene un ciclo de vida implementado a través de un sistema de gestión y quien no, que es que dar garantías sobre lo que finalmente se produce como actividad y resultado, pues tiene que estar enmarcado dentro de esos requisitos. ¿Okay? Entonces, hoy día el problema no es que no tengamos gente que sabe mucho de PHA, que sabe mucho de PLC, que sabe mucho de mantenimiento, que sabe mucho de diseño, sino que no hay una estructuración alrededor del concepto del ciclo de vida que le permita generar las competencias asociadas y luego ir a un entrenamiento práctico de entender cómo esa parte de gestión se hace efectiva. Y entonces es pasar del conocimiento, la experiencia práctica y el entrenamiento formal como capacitación para generar una competencia que tiene esos tres factores, desde la parte blanda del liderazgo hasta lo que sería completar experiencias asociadas para poder saber hacer. Si ustedes conocen el formato de formación de competencias, yo tengo que saber para después al final del pico de esa pirámide demostrar que sé hacer. Y aquí es mucho de entender el ciclo de vida y entender cómo es que son las fallas sistemáticas y cómo el error humano termina impactando a el desempeño de un automatismo. Porque al final de cuentas ese automatismo lo mantiene, lo diseña y lo opera un humano. Entonces, si no vemos cómo esos factores de degradación hacen juego, pues terminamos teniendo problemas. Y eventos de este tipo, por especificaciones incompletas, por diseños mal hechos, por estimaciones incorrectas del riesgo, pasan una factura. Y es una factura que no deberíamos pagar porque es una factura muy fácil de evitar si conocemos realmente cuál es la estructura de la normativa y qué esperan de mí y de mis responsabilidades para seguir adelante dentro del ciclo de vida de seguridad y mantenerse ahí. Y ejemplos les puedo dar muchísimo de malinterpretación de la normativa. Cualquier cantidad de malinterpretaciones por simplemente no tener acceso a la normativa, no leerla, y vuelvo y repito, por eso nosotros creamos ese club de lectura que es gratuito, tienen acceso para leer la normativa en línea, tienen acceso a expertos en seguridad funcional que les leen con ustedes la normativa y le explican el detalle porque no es fácil leer la normativa, aunque no es una normativa NFPA que es mucho más confuso, tiene un léxico que es importante tener un tutor que nos ayude a leer. Nosotros en la oficina todo el mundo tiene todas las certificaciones necesarias y eso de alguna forma nos ha permitido poder poner a disposición de la comunidad latinoamericana esa versión anual que hacemos una vez por mes de nuestro club de lectura, porque es importante que se entienda el contexto de cómo yo y mis responsabilidades terminan afectando el performance de un sistema instrumentado de seguridad. Ahora, cosas que nosotros vemos como consultores y que eventualmente no deberían pasar, y tú dices, no, no puede ser que todavía a más de 20 y tantos años de la normativa todavía tengamos este tipo de problemas. Y les voy a resumir, les voy a dar 6 ejemplos de errores típicos. Y creo que algunos se los he nombrado ya. Que yo no entienda qué es el SIL.
Entonces viene un cliente y me dice, Romel, yo quiero saber cuál es el SIL de mi planta o quiero saber cuál es el SIL de mi compresor. O llega un vendedor y me dice, mi PLC es SIL 3 y no entienden que el SIL es un vocablo que está asociado a una probabilidad de falla en demanda de una función completa. Y una función tiene que tener quien censa, quien actúa y quien calcula qué es lo que se va a actuar. Y yo necesito entender eso para poder decir que estoy creando una función instrumental de seguridad en términos de sensor, controlador y actuador que da respuesta a una situación de peligro en específico, única. Y posiblemente hay que hacer una diferenciación a tiempo de decir, bueno, una cosa es un sistema instrumentado de seguridad y otra cosa es un sistema instrumentado relacionado con la seguridad. Pareciera tonto, pero por ejemplo, usted tiene un sistema de fire and gas que no es una función instrumental de seguridad, pero está relacionado con la seguridad. Y eso normalmente tiene un nombre de, hoy día hay una normativa buenísima, reciente de ISA, un Technical Report, que dice cómo tienen que ser tratados todo lo que eventualmente reduce riesgo vía automatización, pero que no alcanza un nivel de integridad de seguridad de al menos SIL 1 o una probabilidad de falla en demanda de 0.1 o menor. No entender el proceso de asignación del SIL, no entender el concepto del SIL, de sistema instrumentado de seguridad, de función instrumental de seguridad, de probabilidad de falla en demanda, implica tener una falencia estructural sobre el conocimiento de lo que se debe hacer. La otra creo que ya se las he nombrado suficiente. Yo debo hacer en un momento determinado, una vez que defino que necesito una función instrumental de seguridad para un escenario peligroso en específico, yo necesito decir claramente qué debe hacer la función, cómo lo va a hacer, qué también lo tiene que hacer en términos de su operación y en términos de la integridad. Hablamos de integridad, lo que está relacionado con la seguridad, que es el sí, la probabilidad de falla en demanda, la probabilidad de falla segura, el tiempo promedio para fallar seguro, etcétera, etcétera. Y ahí hay unas falencias sustanciales porque tú dices, bueno, ¿cuáles son las garantías de que el diseño está adecuado si no hay una especificación de diseño? Hay una especificación de compra para un PLC. Y yo les doy un ejemplo. Nosotros dividimos la parte de diseño en nuestro ciclo de vida en tres partes. Hay una parte que se llama equipamiento de seguridad, especificación de equipamiento de seguridad, y tiene que ver con agarrar las hojas de datos de la instrumentación y poder poner ahí todos los parámetros que tienen que ver con seguridad funcional, que aplican para ese equipamiento. Cuando yo normalmente hago una especificación de requerimientos de seguridad, debo definir por lo menos 240 parámetros por cada función instrumental de seguridad. Imagínense el nivel de detalle que yo le estoy entregando a quien va a hacer el diseño. Si yo no tengo esa especificación, yo pudiera interpretar desde la asignación qué es lo que entiendo yo que se necesita, pero no tengo una garantía. Y puede ser que me haya salido bien y que hasta ahora no me haya pasado nada, pero puede ser que eventualmente pase algo como lo del actuador que les comenté que está diseñado subdimensionado para el tiempo de respuesta de la función y termino teniendo un problema, por poner un ejemplo. Y eso tiene que ver con entender el ciclo de vida, que yo si me salto la especificación de requerimiento de seguridad, no hay garantía de que el diseño, la operación y el mantenimiento se esté en forma adecuada, porque la especificación de requerimiento de seguridad, que es el documento técnico más importante, es el documento que siempre está en falta. Nosotros hacemos assessment y auditoría para muchas organizaciones en toda Latinoamérica. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de Plus Petrol, estamos hablando de Ecopetrol, de un montón de gente, donde nosotros eventualmente siempre conseguimos el mismo problema. Si no hay una especificación, ¿cómo diseñó usted? ¿O cuál es la garantía de que el diseño esté bien? Ah, bueno, lo que pasa es que yo le entregué el diseño en un llave en mano a una compañía X. ¿Ok? Pero la responsabilidad de una especificación para dar respuesta a un problema de riesgo en un escenario específico, esa responsabilidad es mía como usuario final. Yo no la puedo entregar. Entonces, no cumplir el ciclo de vida, no hacer los controles de gestión tienen un impacto directo sobre la posibilidad de un escenario que termine en un problema importante. Eh, la documentación que se pierde durante todo el ciclo del handover entre el diseño y la entrega, pero aquí yo les decía que había muchos perfiles que tenían que hacer vida en el ciclo de vida de seguridad. Y cada vez que yo cambio de actividad, posiblemente cambio de persona responsable. Supóngase que yo hago
análisis de peligros y riesgos y hago asignación de las funciones de seguridad, las capas de protección. Eso lo hace alguien que tiene un perfil o lo lidera alguien que tiene un perfil de analista de riesgo. Pero cuando voy a especificación de requerimiento de seguridad, posiblemente necesite alguien de automatización. Y cuando voy a diseño, necesito un equipo multidisciplinario de diseño. Y cuando voy a programación, necesito un especialista en programación. Entonces, cada vez que voy pasando de manos toda la información y la idea es que el set de documentos articulados que pide la normativa sirvan como hilo conductor trazable a toda la información que hace falta. Y eso normalmente está en falta porque no hay un control que diga que eso tiene que estar en una cierta forma. Y por lo tanto la gente se relaja y empieza a perderse la información en cada caso. Eh, Cuando yo diseño un sistema instrumentado de seguridad, el performance se basa en algo que se llama probabilidad de falla en demanda, que es análogo al SIL. Esa probabilidad de falla en demanda está asociado a las tasas de fallas ocultas no reveladas por diagnóstico de la instrumentación o del equipamiento. Si son ocultas, la única forma que yo tengo para revelar esa falla es a través de una prueba o de una colección de pruebas. Entonces yo debo hacer un protocolo de pruebas que esté orientado a revelar fallas que están ocultas en mi instrumentación y que yo debo conocer cuáles son los modos de fallas para identificar cuáles son las que van a estar cubiertas por diagnóstico, cuáles puedo identificar o revelar a través de un parcel stroke test o cuáles tengo que yo revelar sí o sí en una colección de pruebas. Entonces, hacemos una prueba funcional que es que simulamos la presión, la matemática se ejecuta en el PLC y cierra la válvula. Perfecto, y nos vamos por pago con eso. Resulta que eso es apenas un caso de prueba de a lo mejor una docena de casos de pruebas que debería tener ese protocolo de prueba para hacerlo tanto en las pruebas de fábrica como en las pruebas de sitio o de aceptación. Y finalmente, el otro que también siempre está en deuda es la deficiencia del conocimiento de operaciones de mantenimiento sobre el efecto de la degradación de su intervención del día a día sobre el sistema instrumentado de seguridad. Cuando tenemos problemas con el personal de operaciones, nosotros normalmente hacemos capacitaciones muy específicas con ciertos clientes para poder hacerle entender cuál es la secuencia de eventos que se va a dar, cómo falla el sistema instrumentado de seguridad, cómo me doy cuenta de que falla el sistema instrumentado de seguridad y cuál es el impacto que yo coloqué en bypass. Y nosotros hemos tenido mucho éxito en bajar las tasas de bypass a partir del entendimiento del para qué está eso ahí. El adulto aprende del para qué. Entonces, normalmente cuando tú le explicas al operador que si ponen bypass podría generarse una situación en específico, termina entendiendo que le está poniendo en peligro no solamente su trabajo, sino al compañero con el que hace asado todos los fines de semana. Entonces, es mucho más eh, directo la forma en que la gente forma sus competencias para operación y mantenimiento y para empezar a entender el respeto que tiene que tener la, el tiempo de inspección para hacer pruebas periódicas o qué implicaciones tiene la degradación del SIL a partir de yo no respetar eso, cómo debo controlar los repuestos, cómo debo controlar los firmwares de cada uno de los repuestos, qué implicaciones tiene eso para la seguridad. Entonces se va generando un cierre de brecha para un personal en específico. ¿Okay? Y recordemos que esto, digamos, un problema de competencia va más allá de lo que es simplemente el conocimiento técnico, sino que estamos hablando de seguridad de personas, de instalaciones, de responsabilidades legales, de no solamente responsabilidad administrativa, porque siempre hay fatalidades de por medio, de alguna forma de tener una demostración de que nuestras competencias son las adecuadas para poder de alguna forma llevar adelante un trabajo específico. Entonces la formación en este particular de seguridad funcional es una tremenda inversión para aquellos que tengan responsabilidades asociadas a esto. ¿Okay? Para esto, nosotros desde Academia CCF hemos construido una solución que llevamos, esta es nuestra novena corte de diplomado, pero el diplomado se construyó sobre la base de unos 24 cursos, todo por separados que se contrataban por curso por nuestros clientes y en un momento determinado uno de nuestros clientes nos dijo que por qué no condensamos eso en una formación completa tipo diplomado y hace ya 8 años que empezamos con este tema. Tenemos un diplomado también en gestión de seguridad de procesos que está ahorita andando. Hay uno de ingeniería de riesgo que va a estar al final de año y el que comienza pronto es el de seguridad funcional, que es el que le venimos a hablar.
Llevamos más de 650 egresados y llevamos con 24 diplomados en distintas áreas. Este sería el noveno para seguridad funcional. Entonces, nosotros tenemos 20 años trabajando estos temas y por lo tanto hemos visto dónde eventualmente hay una brecha de conocimiento que termina en la generación de problemas aleatorios cuando son problemas sistemáticos. Y que esos problemas sistemáticos, lo bueno que tiene un problema sistemático es que una vez que yo lo detecto, lo corrijo y lo elimino. En cambio, una falla aleatoria siempre va a estar presente. ¿Okay? Nosotros hemos estructurado un programa de formación que tiene una forma de estructurarse donde se van alineando capas para ir generando el conocimiento de lo más simple hasta lo más complejo. Estamos hablando de que empezamos con lenguaje asociado a seguridad funcional, por decirlo de alguna manera, y terminamos hablando de seguridad cibernética y endurecimiento de arquitecturas. Entonces, lo que comenzó como una colección de charlas técnicas y de entrenamientos particulares para nuestro cliente terminó cohesionado en este material que nosotros difundimos en este diplomado. Hoy ese cuerpo de conocimiento pues, está en ese diplomado, en esa especialización y tiene un enfoque que no solamente es teórico, sino que cada grupo de conocimiento tiene una parte práctica porque nosotros entendemos que la única forma de que usted aprenda esto es que lo ponga en práctica. Entonces hay un montón de talleres asociados a cada una de las actividades, desde la de gestión hasta las más técnicas, que son la aplicación de técnicas como HACCP, como LOPA, como gráfica de riesgo, como construcción de especificación de requerimientos de seguridad, como cálculo de la probabilidad de falla en demanda, como aplicación de protocolos de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, ese diplomado, que es el que le estamos comentando hoy, tiene una forma bien estructurada, está basado sobre 61511, que es la misma norma ANSI ISA 61511. Está acreditado, son 144 horas de formación que está acreditado por un servicio en el Reino Unido que se llama CPD Certification Service, que se usa para aquellos profesionales que tienen que demostrar una cierta cantidad de horas al año de formación. Por ejemplo, en Perú usted tiene una legislación que tienen que ser creo que 90 horas en los últimos 5 años o algo por el estilo. Esta acreditación de CPD es una acreditación de esas 144 horas de formación dentro del diplomado. El diplomado tiene 9 módulos de especializados para cada tipo de cosas, cada uno con sus casos de estudio, casos de estudios tipo Harvard, talleres prácticos, un montón de herramientas de cálculo en modo académico. Les puedo decir que si pueden visitar a lo mejor la página web de Exida, la cantidad de formatos de trabajo del día a día que nosotros le damos debe costar como $6,000, sin exagerar. Pueden verlo o compararlo con lo que les costaría tener esos templates comprados en la página web, a lo mejor de Exida o de alguna otra compañía de ese mismo corte. Y gracias a nuestra relación con Risnology y con TV, una vez que usted hace el diplomado, ya no tiene por qué pagar el curso de certificación, sino que puede de una vez ir a optar por el examen de certificación, pagando el fee del examen de certificación. Y nosotros para Latinoamérica le propusimos un momento determinado a Risnology cambiar la forma en que se hacía ese pago. Antes, cuando usted iba a hacer una certificación de seguridad funcional, usted tenía que pagar $2,800 de un solo tiro. ¡Pam! Si usted no pasaba el examen, ¡ay, qué mal! Tiene que pagar 700 para volver a presentarle el examen. Y no parecía algo injusto, porque esos $2,800 incluían el curso de 40, 32 horas, dependiendo de quién lo daba, incluía el examen y el assessment del examen, y luego incluía el certificado. Como eso tiene etapas, nosotros le propusimos a Risnology que como el curso o el diplomado nuestro supera cualquier curso hoy día, no solamente en horas, sino en profundidad, porque el curso de certificación, usted va a tomar un curso de 32 horas para medio enterarse de cuáles cositas puede tener flojas, porque usted ya debería conocer de la normativa. Y luego que pagaba el curso, tiene que tomar el examen. Entonces, ¿qué pasa? El diplomado sustituye el curso, ya no tengo que pagar, y tengo que pagar es el derecho a examen. Y como veíamos que si usted no pasaba el examen, ya había pagado por el assessment y había pagado por el certificado y el certificado no lo iba a recibir, solamente el assessment de la prueba, que es la corrección de la prueba. Nosotros ahora Risnology hace el derecho a examen y con pasar el examen ya te otorgan un certificado que es el certificado de Risnology, que es muy bueno porque Huterman, el doctor Michel Huterman, que es quien fundó Risnology, es quien fundió los programas para TV.
sea que es la misma persona que creó los programas de certificación de TV. Entonces, usted paga por el examen y el assessment. Si pasa el examen, Resolve le emite un certificado que depende de las calificaciones y finalmente le pregunta, ¿usted quiere también el certificado de TOEIC? Bueno, entonces pague el fee por el certificado de TOEIC y ya no tiene que presentar más examen. Entonces, usted hace pagos progresivos de lo que va a ir necesitando y eso para quienes toman sobre todo el diplomado o el reto de querer hacer una certificación en personal, no a lo mejor para una compañía a lo mejor eso es muy fastidioso y prefieren pagar los $2.800 y se olvidan de eso, pero para quien lo hace como particular es una tremenda ayuda. ¿Okay? Y hay que tener cuidado con el término de certificación hoy día. Hay mucha gente ofreciendo certificaciones de cualquier cosa en Latinoamérica, pero las certificaciones solamente las debe emitir alguien que tiene una acreditación para certificar personas por ISO 17024. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque hay un sistema de gestión que avala la calidad de la certificación. Y Rinology tiene programas de certificación bien interesantes. Tiene uno de conocimiento, que es el que va a partir de este diplomado. Tiene otros que se llaman de rol. Supónganse que yo, en mi caso particular, yo tengo una certificación por más de 1.500 horas como gerente de seguridad funcional para proyectos. Pero usted puede ser máster en PHA si tiene más de 3.000 horas certificables, por supuesto, de hacer HACCP, por ejemplo. Y si usted tiene mucho tiempo trabajando en un área específica, también una certificación como de oficio, sobre todo para operación y mantenimiento, para sistemas de instrumentación de seguridad o cualquier otra. Entonces, Rinole tiene un abanico de certificaciones que a nosotros nos parece muy bueno y gracias a esa relación que tenemos podemos ya acceder a esa ruta de certificación. Dentro del diplomado hay 9 módulos, como ya les comenté. Uno es de introducción a la seguridad funcional para poner los vocablos sobre la mesa y limpiar sobre todo muchos paradigmas o mitos que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Hay un proceso importante de gestión de la seguridad funcional, que es lo que pide el examen de certificación que usted conozca al detalle. Y luego van las partes prácticas que tienen que ver con análisis de peligros y riesgos, con asignación de las funciones de seguridad a las capas de protección, hacer especificación de requerimientos de seguridad, hacer diseño y cálculo de probabilidad de falla en demanda, cuáles son las pruebas a las cuales yo debo someter y cómo construir un buen protocolo de prueba para un sistema instrumentado de seguridad, qué debo cumplir yo en términos de operación y mantenimiento, cuáles son los KPI que debo llevar, cuáles son, digamos, el tipo de formación que yo debo hacer. Y eventualmente yo debo entender también cuáles son las otras capas de protección automatizadas que acompañan al sistema instrumentado de seguridad y por eso tenemos un módulo de sistemas con requerimientos especiales. Estamos hablando de Burner Management System, BMS para hornos, estamos hablando de protecciones de pipelines para gas y para crudo o para poliductos en términos líquidos. Tenemos cursos de Fire and Gas, hay un módulo de Fire and Gas, hay un módulo de sobrellenado por API 2350. Hay un módulo de ciberseguridad. No sé si me escapa alguno por ahí. Ah, uno de gestión de alarmas. ¿Okay? Que son sistemas especiales que también tienen una configuración específica. Y nuestro diplomado funciona de la siguiente manera. Nosotros, una vez que abrimos el curso, usted tiene un usuario. Ese usuario le da acceso a la revisión del contenido que nosotros vamos liberando a medida que vamos progresando. Se da una actividad en términos de la clase en vivo, siempre va a ser en vivo, sincrónica, para aquellos que eventualmente trabajan en campo y siempre se les complica de alguna forma el acceso, quedan las grabaciones y nosotros tenemos forma de saber si usted vio la grabación para poderlo calificar como asistente. Y luego hay un complemento que es un taller de cálculo, un caso de estudio de Harvard, una masterclass con algún invitado especial, por ejemplo, como nos visita desde eh, el que es el asesor de Siemens a nivel global, que es Luis García, de seguridad funcional que está en todos los comités normativos o algún cliente que tenemos una masterclass para algo práctico que hemos hecho con ellos que nos parece interesante que ustedes conozcan o para términos de competencia Ricardo Vitoni que es el gerente para Latinoamérica de Risnology y así siempre tenemos algún complemento especial. Y finalmente usted tiene que presentar un examen por ese módulo. Ese examen pueden ser 20, 10 preguntas dependiendo del módulo. Se hace una encuesta de calidad para nosotros retornar el feedback de lo que se revisa cada final de año. Nosotros nos tomamos diciembre, enero y febrero para revisar todos los contenidos de todos los diplomados a partir de esas encuestas que ustedes nos dan
Y finalmente, en forma voluntaria, hay una especie de examen de certificación supervisado por nosotros, pero que no tiene nada que ver con el diplomado en términos de la calificación para avanzar o no. Simplemente que entendemos, yo que les decía que he tomado el examen de certificación para muchas personas, muchas veces no es falta de conocimiento, sino que es falta de una estrategia o es simplemente nerviosismo porque tenemos tiempo que no presentamos un examen de certificación. Entonces abrimos un espacio seguro donde usted pueda practicar y va a tener un feedback, es voluntario, pero sí se hace una sola sesión. O sea, nos ponemos ya cuando falten como un mes para terminar, abrimos las inscripciones, le decimos qué día y a qué hora nos vamos a conectar y nos conectamos todos. Es un examen proctor, entonces yo los tengo que ver, tienen que tener la cámara encendida para yo verlos mientras presentan el examen y luego reciben la calificación de su examen aquellos que lo hayan querido determinar. Cada módulo tiene un material audiovisual, van a poder descargar los PDF de las presentaciones, van a poder ver los videos en la plataforma, van a tener herramientas de cálculo para hacer PHA, para hacer asignación del SIL, para hacer cálculo de verificación, para hacer SRS. Van a estar las grabaciones y hay una extensa biblioteca de libros y normativas que le vamos a compartir respetando los derechos de autor en modo de que ustedes tengan acceso dentro de la plataforma, no para descarga por un tema de derecho de autor, y eso se pone a disposición a ustedes con todo el material que tiene que ver con los templates de trabajo que nosotros les comentamos hace un rato. Entonces esto es de manera modular, son 9 módulos, hay un montón de recursos en los módulos que tienen que ver con templates de trabajo y acceso a normativas. Hay un montón de actividades prácticas, hay facilitadores de clase mundial que no solamente son los instructores directos, sino también los invitados. Hay ese test de comprobación que finalmente la calificación para avanzar y mantenerse en el programa son 16 de 20 puntos. ¿Okay? Los beneficios que ya hemos comprobado con esos 650 o más egresados es tener acceso a la plataforma, no solamente los 3 meses de duración del diplomado, sino 3 meses adicionales donde van a tener todas las grabaciones y el material que se haya dejado ahí, una medición continua de cómo va su progreso, una formación segura de nuevos complementos, un crecimiento personal y una revalorización de su perfil de competencia dentro del mercado, que eso significa más dinero, y un buen networking que nos enorgullecemos de tener desde 2018 chat donde todavía tenemos actividad y conversamos con nuestros alumnos y egresados en términos prácticos y estamos migrando esa plataforma a una plataforma donde vamos a unificar todas esas comunidades. ¿Okay? Y finalmente, bueno, la preparación para la certificación, bien sea para ingeniero de seguridad funcional o ingeniero profesional, y además también el diplomado nuestro y otros diplomados les dan chance para hacer certificación en PCM, en LOPA, en HACCP o en Botay como líder, o cualquiera de las que eventualmente genera Rhinology propiamente dicho. ¿Okay? Al complementar todo este diplomado, usted va a recibir un certificado de CCF junto con un certificado de la Universidad Metropolitana en Venezuela, que es quien de alguna forma genera el diploma. Usted va a tener esa certificación, más el certificado interno de la academia, más el certificado de CPD que viene del Reino Unido. Son instancias separadas y van llegando en forma separada. Y nosotros le acompañamos en la ruta de certificación, si así lo desea, porque nosotros tenemos que hacer el expediente, llevarlo a Rhinology, ver que se apruebe. La construcción y el acompañamiento está dentro del diplomado en costos. El valor de presentar el examen sí no está dentro del costo. ¿Okay? Y bueno, eso era la información que les teníamos. Aquellos que estén interesados, nosotros tomen la preinscripción sin ninguna premura, porque el hecho de preinscribirse es que nosotros revisamos su eh, perfil, le decimos si este es el diplomado que usted debería tomar o hay otras opciones entre los diplomados nuestros que a lo mejor le sirven mucho mejor y nos permite evaluar ese perfil y darle un ingreso y después usted se encargará de la parte administrativa si sigue interesado en el programa. Si no, pues eventualmente a lo mejor este programa no es para usted. El diplomado de ingeniería se abre en el último trimestre, Josué Gil. No sé si tienen alguna pregunta. Déjenme ver dónde veo yo el chat por aquí para... Ah, ya lo tengo por acá. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla en este momento. Si no, ya tenemos su correo y seguramente Karen y el equipo, María Ángel y el equipo de academia les hará llegar la información, les hará llegar esta presentación seguramente en PDF y pues ya estamos próximos a empezar. Así que si están interesados, pues
vayan con Karen y conversen la forma en que pueden tener acceso a este diplomado. Sin duda, modestia aparte, la mejor formación en seguridad funcional que van a conseguir. Yo no diría nada más aquí, porque no hay cursos tan extensos, ni todavía es una materia universitaria que se ve a tal profundidad. Así que yo les agradezco el tiempo que han compartido conmigo y pues nada, los invito a que hagan su proceso de inscripción cuando puedan. Si no tienen ninguna pregunta, pues voy a detener por acá la